¿Cómo están, chicos y chicas? Ahora vamos a ver un tema de ciencias sociales, pero primero vamos a repetir un versículo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo se encuentra en Lucas 2:52. Debemos de tomar en cuenta que primero está Dios, ¿ya? Y después de leer este versículo, hacemos una oración y continuamos con el tema. ¿Está bien? El tema de hoy nos habla sobre imposición colonial. ¿Qué será la imposición colonial? Es cuando llegan los españoles al continente americano pensando que habían descubierto las Indias, es que van empezando a dominar y van colocando diferentes imposiciones de los españoles. No solamente los españoles, más adelante vamos a ver qué otros países también empezaron a dominar el continente americano. Aquí vemos un gráfico donde los españoles están llegando y ahí están los indígenas. Los reciben como a dioses tal vez, ¿no? Ellos llegan con una cruz, ellos llegan con espadas, bueno, y ellos llegaron con la Biblia en la mano, ¿no? Y con ese argumento de que estaban descubriendo nuevos mundos, empezaron a dominar a los indígenas, solamente con el pretexto de robarles todas sus riquezas. Aquí tenemos un pequeño mapa conceptual sobre la colonia. Se caracteriza en los ámbitos social, político, económico y culturales. ¿En lo social en qué? En el dominio español, el mestizaje, la disminución de la población indígena y la organización jerárquica. En lo social, querían que los indígenas vayan muriendo, y hay la unión entre los españoles y los indígenas donde entra los mestizos, ¿no es cierto? Y aquí vemos en lo político, creación de instituciones de gobierno, ya en lo político ya son los reyes. En lo económico, el monopolio comercial, las formas de trabajo, el desarrollo de las actividades económicas. Ellos dijeron, tenemos que sacar más mineral. Y hay una situación, ¿no? Todo el mineral que sacaron del Cerro Rico de Potosí hubiera alcanzado para hacer un puente desde América hasta España, por el mar, ¿no es cierto? Pero se lo llevaron los conquistadores, como se podría decir. También había un desarrollo en la actividad agrícola y ganadera. Y en lo cultural, la importancia de la Iglesia Católica. Se caracterizaron más por la religión, ¿ya? Entraron más por la religión, utilizando la cruz y utilizando la Biblia. Impusieron a la Iglesia Católica como primera religión en América. Aquí tenemos un mapa conceptual sobre la conquista, una relación de violencia, todo era violento. La catástrofe material y psicológica, ¿no? ¿Qué impusieron ellos? Impusieron en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político. Todo era imposición. Esto se hace y se hace. Y aquel que estaba en desacuerdo, entonces lo mandaban a matar. Aquí vemos cuáles son las características de la imposición. Llegaron los ingleses, los españoles, los franceses y también llegaron los portugueses en Brasil, ¿no? La invasión de Abya Yala. ¿Qué es Abya Yala? Abya Yala es un continente. Ahorita vamos a ver cuál continente. Convulsionaron la vida social de los pueblos. Fue una invasión a los pueblos del Abya Yala. ¿Qué es lo que querían ellos? Expandirse. ¿Para qué?
para tener posesiones, para tener más territorio, para tener buena economía, para colocar un régimen político y para imponernos la cultura. En el ámbito económico podemos ver la explotación de los indígenas, la introducción de la moneda y el mercado y la imposición de tributos e impuestos. Los españoles son los que introdujeron lo que se llama impuestos y se agarraban un territorio y los indígenas que eran dueños de las tierras, los españoles se agarraron un territorio y dijeron esto es nuestro, esto es mío, ustedes tienen que pagarme impuestos y los indígenas tenían que trabajar para ellos. Había una desestructuración de la economía de los indígenas. ¿Y cuál era? Era basada en la reciprocidad y redistribución. Los indígenas tenían diferentes formas de sobrellevar su sociedad, pero cuando llegaron los conquistadores, toda esa estructura lo mandaron para un lado y no dejaron que sobresalga el indígena, sino que ellos tenían que sobresalir. Aquí una imagen muy interesante. El 12 de octubre es la fecha donde llegan los españoles. Y más antes se lo llamaba Día de la Raza. Después se cambió ese argumento. El 12 de octubre es el día del respeto a la diversidad cultural. América es conocido porque tiene una variedad de cultura, ¿ya? Variedad. Entonces vamos a ver ahorita que el 12 de octubre ya no se le llama Día de la Raza, del Día de la Esclavitud se le decía porque los españoles llegaron a esclavizarnos. Se dice Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Está bien? Aquí vemos las tres principales culturas más grandes que sobresalieron. Los aztecas, los mayas y los incas. Son las tres culturas más grandes que sobresalieron en América. Y estas civilizaciones alcanzaron un nivel de desarrollo cultural suficiente para ser consideradas como civilizaciones, nos dice. En particular hacemos mención a tres, eso es lo que les había hablado hace rato, los aztecas, incas y mayas. De estos, dice, los dos primeros alcanzaron el nivel posclásico, puesto que conformaron enormes imperios territoriales controlados por una autoridad central. Los mayas, por el contrario, se organizaron en ciudades, estado autónomos unas de otras. Entonces, las dos principales culturas que sobresalieron mucho más allá, se expandieron, fueron los aztecas y los incas. Y de los incas ya conocemos. Y en actividades, querido estudiante, quiero que hagas una pequeña investigación de los pueblos indígenas que hay en Bolivia, de los pueblos que tenemos en Bolivia. Entonces, investiga y escribe solamente los nombres de estos pueblos indígenas que tenemos, que de a poco están desapareciendo, porque muchos estamos olvidando diferentes, o las personas están olvidando su idioma, ¿no es cierto? Entonces, escribiremos los pueblos indígenas que tiene nuestro país. Espero que el tema haya sido de tu agrado, querido estudiante, y nos vemos en la próxima clase.